Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes y cuando llegamos aquí pensamos en este día, un día que todos nosotros vamos a estar juntos adorando al Señor en el cielo, ¿no? Sin separación. Jorge, un gusto. Ay, ay, ay. Muy bien. Gracias. Está bien, está bien. Otro. Este está bien, está bien. No, yo puedo. Yo puedo caminar y hablar, así no problema. Otra vez, de mi cabeza. Ya, bueno, creo que estamos ajustados ahora. Gracias todos. Pero esta mañana vamos a mirar la palabra del Señor, estudiarlo un poquito en segundo de Pedro, pero antes de que empezamos vamos a orar y pedir la dirección del Señor, porque no podemos hacer nada sin el Señor, menos estudiar su palabra y entenderlo en la manera que Él quiere. Entonces, oramos. Padre Santo, venimos delante de ti esta mañana como una congregación que te ama, Señor, porque tú eres un buen Señor, un buen Dios, digno de todas nuestras alabanzas. Queremos venir, Señor, con corazones abiertos, mentes abiertos a lo que tú quieres decir. Queremos pedir que por el Espíritu Santo, que tú hables con nosotros, que podemos entender lo que tú estás diciendo a nosotros en este momento. Queremos que tú estás glorificado, no solamente por la manera en que escuchamos, pero en la manera que aplicamos también tu palabra. Para tu gloria, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas hasta ahora. Y gracias por lo que vas a hacer. Amén. Esta mañana vamos a echar un vistazo a la cartita de segundo de Pedro. Recordando esto, que solamente es un cartita pequeño en términos del tamaño de las cartas bíblicas. No es una carta pequeño comparado con las cartas que escribimos, porque realmente no escribimos cartas ahora, ¿no? Solamente mensajes de texto, algo corto. Pero Pedro tiene algo escrito para nosotros y tampoco es pequeño porque es la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios, y hay un mensaje muy útil para nosotros. Pero antes de comenzar, quiero que consideremos quién es el autor humano de esta carta. Porque nos ayuda a entender la carta y nos ayuda a entender el significado del mensaje de esta carta. Cuando sabemos quién está escribiendo. Y desde capacitación bíblica el año pasado, tengo que decirles que estoy dando un examen a mi congregación en Canadá cada vez que estoy predicando. Entonces, yo pensaba en el principio, sería bueno porque es un buen repaso a lo que hemos predicado antes, la semana antes, y también la congregación entiende mejor que ellos están parte del proceso. No van a aprender si yo solo estoy trabajando aquí. Entonces espero que ustedes han llegado esta mañana para aprender y para trabajar un poquito. Y por eso ya vamos a tener un pequeño examen. ¿Ok? ¿Listos? Este es para apoyar a los estudiantes de capacitación bíblica también. Fácil, verdadero o falso. ¿Listos? ¿De verdad? Ya.
o falso. Yeah. Número 1, Pedro era un discípulo de Jesucristo, ¿verdadero o falso? Ok, están listos. Número 2, fue elegido por su carácter infalible. Falso, ok. Número 3, era un erudito, un hombre académico, religioso. Falso, ok. Número 4, durante la primera parte de su vida olía a dinero del mercado de pescaría en Trujillo. Es verdadero. La primera vez que pasó, yo estuve sorprendido. En la casa de cambio recibí dinero y no quise ponerlo en el bolsillo porque alguien dice, pasó por el mercado. Y tenemos que recordar, Pedro, pescador. Entonces huele así. A veces pensamos, oh, qué bonito, un pescador. Así, no, pero pescador. Número 5. Parecía ser un hombre de acción que reaccionaba. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Siempre estaba dando respuestas así como ustedes, cortando orejas, todas esas cosas, ¿no? Número 6. Dios lo usó de manera significativa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok, creo que todos convence esta mañana por lo que estoy escuchando. Y eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de Pedro, estamos pensando, oh, Pedro, el discípulo, el pescador, este hombre. O a veces pensamos, oh, Pedro, el apóstol, el predicador. Pero es importante que pensamos que era solo un hombre. Pedro, el pescador, discípulo que estaba tropezando cada momento, y Pedro, el hombre que salió adelante como un predicador, como el primer apóstol, como la piedra. Y este idea tenemos que tener en nuestras mentes mientras que estamos acercando esta carta. Y ahora hay otra pregunta que creo que es útil responder. Y es por qué de todos los pasajes estamos en segundo de Pedro esta mañana. Bueno, yo creo que fue por la dirección del Señor, pero hace algunos meses estuve leyendo esta carta y encontré con esta declaración que está en capítulo 3, versículo 11, y voy a leerlo para ustedes. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Cuando leemos esto, viene a la mente una pregunta. Bueno, según la traducción, algunos están declarándolo más como una pregunta, otros no tanto, pero la pregunta está allí, en el texto. ¿Qué tipo de persona deberíamos ser tú y yo? Es una de estas preguntas que salta de la página. Y recordamos que no estamos simplemente leyendo algunas palabras religiosos. Estamos interactuando con un texto que nos agarra. Dios está hablando por esta palabra viva, por el Espíritu Santo. Y nosotros quienes somos cristianos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón, y cada vez que abrimos esta palabra y leemos algo, nos damos cuenta que Dios está hablando con nosotros. Y posiblemente tú estás aquí esta mañana
no tienes una relación con el Señor, pero aún así, Dios está indicando que esta palabra es para ti, que tienes que escuchar, que tienes que responder a esta pregunta. ¿Qué tipo de persona deberíamos ser tú y yo? Entonces estamos involucrados en este texto, en el mensaje que viene de allí. Bueno, hay otra cosa. Tenemos que pensar en las circunstancias de que este pasaje está hablando. Está diciendo en este versículo, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿De qué está hablando? Está diciendo Pedro que todas las cosas que vemos en nuestro alrededor van a desaparecer. Estas cosas esas cosas que son el fundamento, cosas que dependemos, esas cosas naturales en nuestro alrededor y dependemos en ellos, esas cosas van a desaparecer. Por eso, ¿cómo debemos vivir? Dice que esas cosas van a ser destruidas. Algunos textos hablan sobre disueltas, quemadas, de esta manera. Y es difícil imaginar esto, que todo lo que vemos alrededor de nosotros, las planetas, estrellas, el sistema del mundo, es más fácil imaginar que dice Santiago que nuestra vida es como un vapor. Pero también dice la palabra que las cosas físicas que vemos van a estar vaporizados también. En la luz de Pedro está preguntando, o Dios a través de Pedro está preguntando, ¿qué clase de personas deberíamos ser? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿En qué sentido debería ser diferente nuestra perspectiva, nuestra acción en la vida? Bueno, necesitamos vivir por las cosas que son más importantes, las cosas que duran más allá que esta vida, que este mundo, que las cosas físicas que vemos. Y podemos preguntar cómo. Pero ¿cómo podemos vivir por las cosas que son eternas? Y parece que el Señor no quiere dejarnos solos en dar respuesta a esta pregunta. Porque la respuesta natural del mundo, bueno, escuchamos en un parábola de Jesús en Lucas 12, un rico insensato dice, bueno, comer, beber y divertirse. Pablo en 1 Corintios 15 comunica esta actitud del ser humano sin Dios. El hombre natural vive la vida porque mañana morimos. No importa. Pero el Señor a través de Pedro nos da una respuesta. Y dice que deberíamos vivir vidas que son tanto santas como piadosas. ¿Y qué significa esto para ti, para mí? Santo es separado para el uso sagrado. ¿Esta es tu vida? ¿Tu vida es separado del mundo para el uso del Señor? Piadoso. ¿Qué significa esto? Bueno, con el carácter de Dios, no solamente algo religioso, algo de afuera, no, es con el carácter de Dios adentro de nosotros. Primero, cuando escuchamos estas palabras, pensamos, son
palabras muy espirituales. ¿Cómo podríamos esperar que se apliquen a nuestras vidas? Nosotros, discípulos de Jesucristo que viven aquí en el siglo XXI. Bueno, una vez más, no estamos abandonados para dar respuesta a esta pregunta solos. Porque Pedro tiene este libro, esta carta escrito para nosotros, para dar respuestas de preguntas. En capítulo 1 vemos cualidades de carácter que debemos tener, que debemos adoptar. El carácter de Dios. Debemos ser santos, ¿no? En capítulo 2, verdades que debemos evitar. Verdades falsos que tiene el mundo, que está enseñando el mundo. Y todo esto es a la luz del fin que viene. En capítulo 3, promesas proféticas sobre el fin. Promesas proféticas que debemos recordar. Y este no es algo nuevo. Ninguna de estas ideas son presentadas solamente en esta carta. Estas ideas están a través de la palabra. Que debemos estar separados del mundo. Debemos estar saturados del carácter del Señor, porque entendemos el reino eterno de Dios. Tenemos un entendimiento por el Espíritu Santo, por lo que Dios está comunicando a nosotros. Vemos esto en el Sermón del Monte. Cuando Jesús está enseñando en el Sermón del Monte, está diciendo, olvida este mundo, piensen en las cosas eternas, viven en el Espíritu y carácter de Dios. Está pidiendo esto. En Colosenses, Pablo, en capítulo 3, también está hablando sobre desechar el viejo hombre y revestirnos de Cristo. Hay un solo versículo que habla de todo esto en Romanos 12:2. Dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y lo que vamos a hacer esta mañana es ver brevemente cómo Pedro está explicando este nuevo esta carta en nuestra casa y leerlo y pensar más sobre esto. Porque ese es nuestro trabajo como discípulos del Señor, ¿no? Queremos estar transformados, pero tenemos que involucrarnos en este proceso. Entonces vamos a hacer algunas observaciones y primero quiero que miramos en el primer capítulo cómo debemos estar saturados del carácter de Dios y pensamos, ¿este aún es posible? ¿Cómo puede ser que yo, un hombre nomás, puedo tener el carácter de Dios? Posiblemente esta pregunta está en tu mente y vale la pregunta. Pero lo que leemos en el principio, los primeros versículos, dice, capítulo 1, versículo 1, yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado, escucha, una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Qué está diciendo Pedro? Que la fe que tenemos es igual su fe. Él está hablando con un grupo gentil.
Él está hablando con personas que no estaban andando a través de la vida como discípulo presencial de Cristo. Él está hablando con personas que no son apóstoles de Jesús, apóstoles en la iglesia de Cristo. Pero está diciendo a ellos, la primera audiencia de esta carta, y nosotros, leedores que están leyéndolo aquí en este tiempo y por la inspiración de Dios, por la aplicación del Espíritu Santo, Él está diciendo que tu fe vale como su fe. Nuestra fe, si tenemos la salvación, si creemos en Cristo, si creemos en lo que Él ha hecho en la cruz para nosotros, muriendo, pagando por nuestro pecado, nuestra fe vale como su fe. Increíble. Increíble, ¿no? Piedad. Saturados con el carácter de Dios. Yo recuerdo un mensaje que escuché aquí, en este cuarto aquí. Hermano Pablo está predicando y dice, piedad. Dice, la palabra en inglés es mucho mejor que la palabra en castellano. Y me gusta escuchar esto como una persona que habla inglés, ¿no? Por supuesto. Pero dice, la palabra en inglés tiene Dios en la palabra. Dice, como Dios. Porque a veces cuando decimos piedad, tenemos esta palabra en inglés, pensamos solamente en una manera religiosa. Pero la palabra en sí lo que está diciendo es que tenemos algo del carácter de Dios en nosotros. Que tenemos una cierta divinidad. Parece herejía, ¿no? Antes de que leemos lo que dice en el versículo 4 de capítulo 1 de 2 de Pedro. Por medio de ellos nos han dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellos ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto es increíble. Lo que Dios está ofreciendo no es que soy una deidad, que soy divino en sí, pero yo puedo participar en su naturaleza. ¿Cómo? Por su presencia en mí. Como un hecho. Cuando Él nos da fe, Él nos da su espíritu. Tenemos la salvación. Cristo pagó por nuestros pecados. Es como no hemos hecho estos pecados. Delante de Dios somos justificados. Y este no es justo. Es gracia. Pero también está compartiendo con nosotros un poquito de Él. Y no es solamente un hecho, pero es un proceso. Y Pedro está hablando sobre este proceso aquí en capítulo 1. Está diciendo que debemos crecer en este proceso, donde el Señor está dándonos no solamente la posibilidad, pero también una responsabilidad. Dice el versículo 5, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud. Recibimos la salvación por fe. Es un don de Dios, dice Efesios 2. Pero tenemos esta oportunidad de andar en la fe.
de crecer en nuestra fe. Y este es donde estamos cansados de hacerlo, ¿no? Muchas veces, después de un tiempo, hay la emoción. En el principio estamos sorprendidos, pero regresamos a nuestros viejos caminos y buscamos el gozo en otros lugares donde no hay un gozo, no hay una satisfacción que dura más que un momento. Y debemos ver lo que Dios está diciéndonos en este momento. Pedro, un hombre que estaba esforzándose, estaba trabajando en ese proceso de ser discípulo, ¿tiene la fe? Añadir virtud. No cansa de vivir las virtudes que Dios ha planteado en nosotros. ¿Tenemos un conocimiento? Sí, por supuesto. Un entendimiento que Cristo murió y pagó por nuestros pecados, pero debemos aún añadir más conocimiento a esto. Y Pedro está explicando, está pidiendo que estamos trabajando en esto, este proceso posible, esta responsabilidad que no es una carga, es una bendición. Es una posibilidad, no son por nuestra inteligencia, no por nuestra habilidad, pero más por la relación que tenemos con Cristo. A través de ese versículo tú vas a ver, habla de Jesucristo, Él. Está diciendo que Él, en relación con Él, podemos andar y crecer y entender más y vivir con más virtud y podemos explicar todas esas cosas de que Él está hablando. Piedad, paciencia, amor. Si tú y yo estamos dispuestos, podemos vivir más la naturaleza divina que Dios nos ha dado. ¿Cómo estamos? En la luz de lo que está pasando en nuestro alrededor, del entendimiento que esas cosas no van a durar, estamos trabajando en esta saturación del carácter de Dios. Pedro lo hizo. Y lo hizo porque él tuvo un entendimiento, un buen entendimiento de cuán corto es la vida. Especialmente cuando estaba escribiendo esta carta, él dice, el Señor me comunicó, no tengo mucho tiempo. Sabemos por la historia cómo Pedro murió en Roma, crucificado también. Pero antes de esto, el Señor comunicó, Pedro no tiene mucho tiempo. Entonces, Él está escribiendo esta carta para que podamos también recordar estas cosas, la importancia de esta verdad y su aplicación a la vida. La piedad, el carácter de Dios creciendo en nosotros. ¿Cómo estamos? Segundo, Él quiere que estamos separados del error del mundo. Santificados, separados del error del mundo. En capítulo 2, Él habla mucho sobre los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Pero aún antes de llegar al capítulo 2, al final del capítulo 1, Él nos da el mejor antídoto a las muchas mentiras del mundo. El mundo es experto en mentiras. Sabemos esto. Hablan mucho en estos días de la misinformación, desinformación. Y hay un montón, ¿no? Hay un montón.
Pero al final del capítulo 1, Pedro habla del gran verdad, la única gran verdad en que podemos confiar. En versículo 2, él dice, por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Él está pidiendo que estamos como Él, esforzando para compartir, también nosotros que estamos esforzándonos para recordar. En versículo 15 dice, también debo esforzarme para que después de mi partida ustedes pueden tener siempre presentes todas esas cosas. Jesucristo estaba transformando a Pedro. Pedro tuvo confianza en su propia vida, en lo que el Señor estaba compartiendo con él. Pero Él está pidiendo que también nosotros estamos transformándonos. Y Él dice, yo quiero que ustedes recuerden, yo quiero escribir esas cosas para que ustedes tienen un récord de esas verdades. Y Él habla un poquito sobre su experiencia. Habla en este versículo sobre la transfiguración de Cristo. Pedro fue uno de los discípulos que subió al monte, que estaba allí en pie y vio Cristo en toda su gloria, su ropa brillando. Pero ¿sabes qué? Él no confió solamente en sus experiencias y no está pidiendo tampoco que confiamos en su experiencia. Y también sabemos que aun cuando tenemos experiencias, un poquito más tarde empezamos de dudar estas experiencias, ¿no? Él dice aquí en este versículo que tenemos algo más grande, algo mejor. Versículo 19. Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien a entender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Me gusta la traducción que dice, es la palabra más confiable. Esta es la palabra inspirada de Dios que tienes en sus manos. Y cuando empieza a dudar los pensamientos de otros, las palabras de otros, tus propias experiencias, puedes regresar a la palabra de Dios y leer lo que Dios está compartiendo con nosotros. Está ahí. Es bien confiable. Las personas que están sentados diciendo, no creo la palabra de Dios fue escrito por un hombre, unos hombres nomás. No han leído, no han estudiado, no han acercado esta palabra en una manera honesta. ¿Sabes qué? La palabra profética, las profecías del Antiguo Testamento. Hay 300 profecías en el Antiguo Testamento que fue cumplido por Jesucristo en su vida y muerte en este mundo. 300. Y había un hombre de matemáticas que estudia las posibilidades, las chances del cumplimiento de promesas proféticas así. Y él dice esto, para cumplir solamente 8 de estas promesas proféticas, solamente 8, él dice, es como cubrir
el estado de Texas con 60 centímetros de monedas de dólares, a 60, profundidad de 60 centímetros, y escoger uno de ellos en particular. ¿Podemos entender ese? Esa es la posibilidad de que Cristo cumple solamente 8 de las promesas proféticas. Que podemos pintar uno de estas monedas rojo, tirarlo allá en el estado de Texas, que está cubierto con 60 centímetros de monedas, y escoger esta moneda. ¿Sabes que mucha gente, bueno, no mucha gente, algunas personas, algunos intelectuales están estudiando la palabra de Dios ahora? Y por la computación, por la tecnología, pueden juntar y entender y ver las profecías y su cumplimiento y cómo las cosas, y ellos mismos, sin conocer a Cristo, están diciendo, este libro no es un libro normal. No es un libro natural. Nadie puede profetizar que este va a pasar y tener la cosa pasando cientos de años más tarde. Y tantos cumplimientos y funcionan juntos. Y hay un solo mensaje en toda esta palabra. Entonces entendemos que hay algo. Hay un mente. Hay una inteligencia. Hay un espíritu detrás de este libro. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo sienten tener esta palabra en tu mano? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de este libro cuando pensamos en su valor, en el cumplimiento sobrenatural de profecías? ¿Cómo cambia tu manera de actuar? Cada día estamos leyendo este libro con tanto gozo, pensando, wow, Dios está hablando con nosotros a través de este libro. Levantamos en la mañana listo para abrirlo, para leer y ver que Dios está diciendo hoy día para mí, porque no es solamente algo de la historia, algo del mundo allá, pero está comunicando con nosotros en cómo debemos vivir, tú y yo, nosotros, en medio de lo que está pasando. Este es el mensaje de la palabra. Este es el mensaje de segundo de Pedro, ¿no? Debemos ser santos, separados. Debemos ser piadosos. El carácter de Dios, viviendo la naturaleza divina en nuestras vidas. Es increíble lo que Dios está compartiendo con nosotros. En capítulo 3 de segundo de Pedro, habla de la seguridad del futuro profética. El conocimiento que tenemos de lo que la Biblia dice, de las profecías que ya están cumplidos, tenemos más confianza que si el Señor vino ya una vez para cumplir lo que Él ha dicho, Él va a venir por segunda vez para cumplir todo lo que hay para cumplir. Hoy pensamos, tanto tiempo ha pasado.
2000 años desde que Jesucristo partió. ¿Cómo podemos confiar que las profecías van a cumplir de nuevo, que Él va a llegar? Pero piensen, ¿en cuánto tiempo ha pasado? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, de 400 años, y la gente estaba pensando igual. Y fue aún antes de Jesucristo vino la primera vez para cumplir todo lo que Él ha cumplido. Y tenemos esta historia. Si Él ha cumplido lo que Él ha dicho que va a cumplir, ya, tanto esto, podemos confiar que Él va a cumplir el resto de las promesas. Él dice que está viniendo. Y todas las cosas que vemos en nuestro alrededor, ya están gritando que Jesucristo viene pronto. ¿Cuál es el secreto? Que esperamos. No con todo conocimiento, que esperamos con piedad y santidad en relación con el Señor. Porque podemos tener mucho conocimiento, pero no vamos a estar preparados. Hemos visto esto antes, ¿no? Los escribas, los fariseos, los sacerdotes que estaban esperando el Mesías y Jesucristo vino, no estaban preparados, aun con todo conocimiento. Pero leemos de un hombre, ¿no? Simeón. Es interesante su testimonio, lo que dice la palabra sobre él en Lucas 2. Dice que Simeón era un hombre justo y devoto. Esas palabras son sinónimos, ¿no? Piedad y santidad. Si alguien es justo, es alguien santo. Si es devoto, es alguien con piedad. Alguien con el carácter de Dios. Y por eso, sin saber todo, Simeón estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto, debido a su relación con Dios, su compromiso activo con el Señor, su confianza aplicada en la promesa del Señor. ¿Cómo podemos ser esas personas santas y piadosos? Bueno, viviendo la fe, dejando que el Espíritu Santo está obrando más y más en nuestras vidas, vidas de paciencia, amor con los demás, mostrando el carácter de Dios con otras personas, mostrando la gracia y rechazando el intento del mundo para tomar control de nuestras mentes, de nuestra manera de actuar, de vivir. ¿Y qué va a cambiar? Bueno, Pedro habla en capítulo 3, versículo 8, él dice: pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nuestro Dios es eterno. Los años, Él no está preocupado por los años. Él tiene un plan que ya está hecho. Y lo más que conocemos al Señor, lo más que andamos con Él, vamos a decir, no importa los años, 1000 años, un día, voy a esperar. Con confianza que Él va a llegar. Él va a llegar. Pronto será.
Segundo de Pedro 3:9 dice esto: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensen, sino que nos tienen paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. ¿Vemos cómo es la actitud de Dios? ¿Cómo es su paciencia por los que no son salvos todavía? Él está dando oportunidad para ellos para conocer a Cristo como Salvador, para entregar su vida a Él como los siervos que somos. Paciencia. Este es porque Dios está esperando. Podemos tener confianza en su cumplimiento y también una conciencia de las almas perdidas que necesitan ser evangelizados. Si tenemos el carácter de Dios, si estamos andando en relación con Él. Pero sin mantener esta relación con Él, vamos a perder la confianza. Vamos a perder esta conciencia para los demás que están perdidos. Y eso es lo que Pedro está pidiéndonos, que estamos reconociendo que Dios está viniendo. Debemos vivir vidas santas, vidas piadosas, vidas en relación con el Señor. Porque sin duda, Él viene pronto. Vemos lo que está pasando en el mundo. Si no tenemos la perspectiva de Dios, estamos frustrados diciendo, uy, mira el mal que está pasando, mira las cosas políticamente mira lo que está pasando en nuestros países, en el mundo en general. Pero andando con el Señor, reconociendo su perspectiva, estamos diciendo, Él viene pronto. Él está haciendo su plan. Y yo quiero vivir en su presencia día a día. Yo quiero andar como Él quiere que andamos, con su carácter fluyendo por nosotros, separados del mundo, mirando adelante y compartiendo su evangelio con los demás que todavía no conocen nuestro Señor. Padre, ayúdanos a entender sus instrucciones. Lo que tú estás pidiendo de nosotros a través de la pluma de este discípulo, este primer discípulo, Simón Pedro. Y Señor, ayúdanos a estar comprometidos a andar contigo, conociendo tu palabra, tu verdad, y dejando que tu Espíritu está fluyendo por nosotros, que estamos creciendo en esta fe que tú nos has dado. Arrepentimiento por todo el mal que está ahí en nuestras vidas y creciendo con las cualidades, el carácter que tú nos has dado. Gracias por este privilegio. Ayúdanos, Señor, en la aplicación de tu palabra por medio de tu Espíritu, Señor. Amén.